el director Luis Leiva. En la conferencia de hoy vamos a explicar el desarrollo del quinto y último ejercicio de la tarea 2. Por favor, confirman todos que estén viendo la presentación. Sí, señor. Ok, gracias. Inicialmente explicaré en qué consiste el desarrollo del ejercicio, les haremos un ejemplo y posteriormente iremos aclarando dudas e inquietudes con la colaboración del profesor Jessic. Por favor, profe, ¿me puede colaborar? ¿Podemos pasar la presentación? Listo, entonces hoy abordaremos, como les indicaba, Profe Bruno, creo que el micrófono espera ahí. gracias. Sí, gracias, tenía cerrado el micrófono. Eh, gracias. En el tercer ejercicio se solicita, como les indicaba, determinar la ecuación normal del plano a partir de los 3 puntos dados en cada uno de los literales por ustedes escogidos. ¿Listo? Por favor, la siguiente, profe. Listo, entonces, antes de iniciar a desarrollar como tal el ejercicio, debemos tener presente lo siguiente, que un plano se puede determinar conociendo un punto que pertenezca al mismo y un vector normal a este plano, es decir, que sea perpendicular al mismo. Tengan en cuenta que si tenemos dos puntos P y Q y estos pertenecen al plano dado, entonces se dice que el segmento de recta, es decir, el vector, el segmento que parte de P y va hasta Q, está en el plano. Por lo tanto, este vector, el vector que se determina a partir del mismo, es perpendicular a ese plano, es decir, que está a 90 grados del mismo. ¿Sí? Por lo tanto, a partir de bajo este concepto podemos determinar la ecuación normal del plano como el producto punto, ¿sí?, del vector normal y este segmento de recta que está en el plano. Por lo Disculpe, tanto, sí, profe. es el vector normal. Es No sé si sea solo a mí o igual a cero. no me aparece la pantalla. Aquí la veo bien. ¿Alguien más? Yo tampoco Ahí la se veo. Perfectamente, profe. ya me apareció. Se ve muy bien. Sí se ve. ¿Sí la ven? Ok. Bueno, entonces como les indicaba, entonces el producto punto del vector normal, en este caso denotado con n, y un vector plano es igual a cero. Tengan en cuenta, observamos en la gráfica del lado izquierdo el vector normal denotado n, ¿sí? Noten que este es ortogonal a un número infinito de vectores, es decir, que con respecto a los vectores que tracemos sobre el plano, va a estar a 90 grados, ¿sí? Y cuando dos vectores son ortogonales, recuerden que el producto punto entre los mismos es igual a cero. Es por eso que de ahí la ecuación normal del plano. ¿Listo? Como lo vemos aquí al lado derecho. ¿Listo? Entonces, esto nos va a permitir determinar la ecuación del plano a partir de los puntos dados. ¿Listo? Siguiente, por favor.
Listo, profe. Listo. Entonces, recuerden que a partir del desarrollo de la ecuación normal de plano, todo esto nos permite obtener la ecuación cartesiana del plano, toda vez que el vector normal, ¿sí?, tiene unas componentes, en este caso denotadas con ABC, y el otro vector va a tener unas componentes X, Y y Z. Al producto punto, entonces recuerden que estaríamos producto punto del vector normal y el dado en el plano. Entonces, al desarrollarlo, vamos a obtener la ecuación cartesiana, la cual va a tener las componentes del vector normal, ¿no? En este caso, entonces sería AX más BY CZ igual a D, teniendo en cuenta que D es igual al producto punto del punto cualquiera ubicado en el plano. Y noten que esta ecuación que al igualarla a 0, ¿sí?, y agregarle el D pasándola al otro lado de la igualdad, nos da o nos permite obtener la forma general del plano. Y noten, si observan, se parece bastante a la forma general de la ecuación de la recta, solo que anteriormente estaban en 2 dimensiones, aquí la vamos a encontrar en 3. ¿Listo? Siguiente, por favor, profe. Entonces, ¿qué debemos hacer o qué debemos tener en cuenta? ¿Cómo vamos a determinar un plano como tal? Entonces, teniendo en cuenta que un plano es un objeto tridimensional, ¿sí? Entonces, este se puede determinar o definir si conocemos 3 puntos no colineales. ¿Qué quiere decir que no sean colineales? Es decir, que no estén en la misma recta, ¿sí? ¿Con qué propósito? Hallar a partir de estos puntos dos vectores que sean paralelos al plano, es decir, que estén a 90 grados de acuerdo a la definición que veíamos anteriormente, pero que no sean paralelos entre sí. Y la segunda condición o el segundo aspecto a tener en cuenta para determinar o definir el plano es que conocer un punto que pertenezca al mismo y dos vectores directores, es decir, que sean linealmente independientes. Esto significa decir que ambos vectores deben tener diferente dirección, como lo indicaba anteriormente, que no sean paralelos entre sí. ¿Listo? Es como lo ven aquí en la gráfica del lado izquierdo. Noten que tenemos el plano, ¿sí? Siempre color amarillo, y encontramos sobre el mismo tres puntos, P, Q y R. Noten que estos puntos no son colineales, es decir, están en distintos, no pertenecen a una misma recta dentro del plano como tal. ¿Esto que nos va a permitir? Como lo ven en la gráfica del lado derecho, entonces nos va a permitir, a partir de estos 3 puntos, trazar dos vectores directores, en que estos deben tener un punto de inicio común, en este caso el vector PQ y el vector PR. Y a partir de los mismos, entonces, a obtener la ecuación vectorial del plano, como la vimos aquí al lado izquierdo, ¿no? En donde este plano pi, cuyas componentes X, Y, Z, punto más teniendo en cuenta que los parámetros S y T pertenecen al conjunto de los reales. ¿Listo? Recapitulando, para poder determinar un plano o definirlo es necesario conocer 3 puntos que no sean colineales. Uno de esos puntos debe pertenecer al plano y debemos conocer dos vectores directores. ¿Listo? Por favor, siguiente. Listo, entonces teniendo claro esto, vamos a determinar la ecuación normal de un plano. En este ejemplo tenemos 3 puntos A, B y C,
Noten que aquí encontramos las coordenadas del mismo. En el caso del primer punto A, las coordenadas son 1, 2, 3. Punto B, menos 3, menos 1, 0. Y el punto C, 2, menos 2 y 3. Listo. Entonces, recordando lo indicado anteriormente, primero debemos verificar que estos tres puntos A, B y C no sean colineales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Debemos para ello hallar el determinante del mismo, ¿sí? Y este debe ser diferente de 0. Si el determinante es igual a 0, quiere decir que los puntos son colineales, es decir, que están en la misma recta, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el determinante? Reescribimos los en matriz, en donde entonces las coordenadas del primer punto corresponderán a los elementos de la primera fila y así sucesivamente con los demás puntos. Entonces, tenemos 1, 2, 3. En la primera fila, los elementos de la segunda serían los del vector, los del punto B, menos 3, menos 1, 0. Y 2, menos 2 y 3 corresponderían a los del tercer punto. ¿Listo? No calculamos el determinante, no me voy a detener aquí, porque esto pues ya lo han trabajado con anterioridad. Pero bueno, a partir del cálculo obtenemos como determinante 39. Recuerden, el determinante debe ser, si el determinante es diferente de 0, eso nos indica que los puntos no son colineales. Si el determinante es 0, puntos son colineales, es decir, están en la misma recta y debemos utilizar otros. ¿Claro hasta aquí? Siguiente, por favor. Profe, cuando dice que si el resultado es 0 y se deben usar otros puntos, ¿de dónde determinamos esos puntos? ¿Pueden ser cualquiera? No, pues si son los que les dan el ejercicio, pues hasta ahí llegaría la solución. Y tendrían que indicar o especificar que los puntos no son colineales y por lo tanto no es posible de los vectores directores. Vale, Ya. gracias. Bueno, listo. Una vez han identificado que los puntos no son colineales, entonces nos indica el proceso que debemos hallar o determinar dos vectores directores. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tengan presente que el punto de inicio de los vectores directores sea el mismo. En este ejemplo, continuando con los mismos puntos A, B y C, entonces vamos a determinar a trazar el primer vector U con punto de inicio, con inicio en el punto A y en el punto B, y el vector V con inicio también en el punto A, porque recuerden deben tener un punto de origen común, y con fin en el punto C. Profe, qué pena la interrupción. Disculpe, de pronto usted puede colocarle un puntero ahí para que mientras va explicando nos va señalando dónde está hablando. Es que ahorita mire un momentico para otro lado y ya no supe dónde iba. Y de Ok, pronto puede colaborar, ¿vale? Gracias. vale, gracias por la sugerencia. Profe, por favor, ¿me puede colaborar? Gracias. Listo. Entonces, retomando, hemos ya identificado o determinado que los puntos dados no son colineales y como segundo paso, entonces debemos trazar los dos vectores directores a partir de estos puntos. Recuerden que los vectores no deben ser paralelos. Estos, sin embargo, deben tener un origen común. Entonces, de acuerdo con esto, vamos a trazar el vector U con inicio en el punto A y fin en el punto B. Y el vector V
también con inicio en el punto A y fin en el punto final en el punto C. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con esto, recuerden que para obtener las componentes del vector debemos restarle al punto final las componentes del punto inicial, las coordenadas del punto inicial. De acuerdo con esto, entonces tendríamos el vector U con inicio desde el punto A hasta el punto B. El punto final sería B, cuyas componentes son -3, -1 y 0, menos las del punto inicial, A, 1, 2 y 3. Recuerden, restamos una a una las componentes. -3 menos 1 es -4, -1 menos 2 es -3 y 0 menos 3 es -3. Entonces hemos hallado el primer vector director, U, en este caso. ¿No? Hacemos ahora exactamente lo mismo con el segundo vector director, V, con inicio en A y fin en punto C. Restamos entonces al punto final C, le restamos el punto inicial A. Entonces 2 menos 1 es 1, menos 2 es -4, 3 menos 3 es 0. Y hemos hallado el segundo vector director. ¿Listo? ¿Hasta aquí es claro? Sí, señor. Listo. Luego, entonces tengan presente que debemos calcular el producto cruzo vectorial entre los vectores obtenidos, es decir, entre el vector U y el vector V. ¿Sí? Esto que nos va a permitir obtener el vector normal, el cual recuerden que es perpendicular al plano. ¿Listo? Entonces, reescribimos componentes del vector unitario. Entonces, tendríamos unitario I, J, unitario K. Organizamos las componentes obtenidas en los vectores directores. Entonces, tendríamos -4, -3 y -3 en la primera fila, 1, -4 y 0 en la segunda. ¿Listo? Que sería en la primera correspondería al vector profe. U, vector Hay V. un ruido de fondo y no se le alcanza a distinguir bien la voz. Creo que es María Alejandra. Por favor, que lo cierren. Gracias. Gracias. Listo. Bueno, entonces calculamos el... Bueno, entonces calculamos el producto cruzo vectorial entre los vectores obtenidos. Bueno, en este caso tampoco me voy a detener al al detalle de cómo se calcula, que ya lo hemos venido realizando con anterioridad. Listo, entonces finalmente vamos a obtener como resultado del producto cruz el vector que son 0, perdón, -12 para el vector unitario I, -3 en el caso del vector J y 9 la unitario K. Listo. Entonces, luego, recuerden que los puntos A, B y C que fueron dados inicialmente están contenidos en el plano. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con esto, podemos tomar cualquiera de ellos para verificar que se cumpla lo que indicábamos inicialmente, que el producto punto entre el vector y el vector normal es igual a 0. Entonces, de acuerdo con esto, vamos a reemplazar. Entonces, tenemos un punto cualquiera, cuyas componentes son x, y, z. El
los puntos, en este caso tomemos el primer punto A, cuyas componentes son 1, 2 y 3, producto punto, por el vector normal, cuyas componentes son menos 12, 3 y 19. ¿Listo? Esto es igual, debe ser igual a 0, se debe cumplir. ¿Listo? La diferencia componente a componente, entonces tenemos x menos 1, y menos 2 y z menos 3, producto punto, ¿sí? Menos 12, 3 y 19. Entonces, al resolver este punto, obtendríamos 12x menos 3y más 19z menos 39 igual a 0. Y sería esta la ecuación entonces del plano. ¿Sí? ¿Inquietudes hasta aquí? ¿Dudas? Profe, lo que allí cuando dice, por ejemplo, yo sé que el 1, 2 y 3 son del vector del Del punto punto. A, ¿no? Sí, señor. Igual Y aquí menos 2 son se pudo haber tomado cualquier otro punto, B o C, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Porque recuerden que los tres vectores están contenidos en el plano. Para el ejemplo, pues se tomó el punto A, pero pudo haber tomado cualquiera de los otros dos, no hay ningún inconveniente. sí, ese X, Y, Z siempre se deben poner allí, o salen de dónde. Ah, sí, correcto, porque recuerden que estaríamos formando otro vector. Recuerden, entonces este sería un punto. Otro punto X, Y, Z sería otro punto cualquiera contenido en el mismo plano. ¿Sí? Entonces estaría, recuerden, el punto final menos el punto inicial. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? ¿Es claro? Sería entonces un nuevo vector. Bueno, Correcto, sería un vector que se forma entre los puntos X, Y, Z y 1, 2 y 3, pues que se restan y forma la longitud, dan como resultado un vector nuevo. correcto. Sí, señor. Sí, y al aplicar el producto punto con el vector normal se debe cumplir igual a 0. ¿Sí? Y pues esto es lo que nos va a permitir obtener la ecuación normal del plano. Profe, buenas noches, una preguntita. Sí, señor, buenas noches. Profe, ¿por qué se elimina el -1, el -2 y el -3? ¿Y dónde aparece ese -39, profe? Ah, bueno, haciendo el cálculo del producto punto. Solo que aquí ya lo hice directo, entonces no entré pero pues ya lo han hecho en ejercicios anteriores, ¿sí? Al realizar el producto punto. Yolanda, no me acuerdo. Sí, señor. Bueno, entonces recapitulando, recuerden que entonces a partir de los puntos que se dan en el ejercicio, es volver a los puntos de palabra. Bueno, entonces recapitulando, ustedes a partir de los tres puntos que se dan en el literal escogido, deben primero determinar que estos puntos no sean colineales. Para ello deben calcular el determinante de los mismos. Si el determinante es diferente de 0, esto nos indica que no son colineales, ¿no? Luego deben hallar dos vectores directores a partir de esos puntos.
¿no? Teniendo presente que el punto de origen debe ser común para los dos vectores directores. Luego calculan el producto cruz o vectorial entre esos vectores para obtener el vector normal, ¿no? Finalmente, toman cualquiera de estos puntos y a partir del mismo trazan otro vector con llamando como punto cualquiera y le aplican el producto punto con el vector normal. Claro, ¿no? Y pues, de este modo calculan, terminan la ecuación normal del plano. ¿Listo? Y sería todo lo que tienen que realizar pues, para hacer el cálculo. Bueno, luego calculan hacen la comprobación en GeoGebra, ¿no? Profe Yesid. ¿Listo? Le daría paso entonces, profe Yesid, para complementar o aclarar alguna otra duda o inquietud. Entonces, aquí de manera directa, como en dado caso que sea necesario, pues, Profe, yo sí se lo oye muy lejos. mejor. No. Ahí me escuchan mejor. Mejor, sí. Solo tocaría mutear a una persona. Sí, profe, ahí se le escucha mejor. Bien. Entonces vamos a mirar un ejemplo rápidamente, algo sencillo, me va a saltar una que otra cuenta, pero la vamos a explicar, sin embargo la vamos a hacer a mano, ¿listo? Vamos a considerar entonces, como mencionaba también el profe, 3 puntos. En este caso vamos a considerar el punto 1, 2, 1. Otro punto Q, que vamos a considerar como el punto menos 2, 3 y menos 1, ¿listo? Y otro punto que vamos a llamar en este caso R, ¿listo? Como mencionó el profe, la idea es que esos puntos sean colineales, ¿listo? Yo aquí ya me voy a saltar ese paso, les voy a decir que son colineales, ¿listo? Y vamos a hacer esa parte aclaratoria que también mencionaba. La idea es fijar básicamente un elemento que puede ser cualquiera de los tres, como él decía, no importa en realidad cuál de los tres, pero sí necesitamos dos vectores directores. En este caso los voy a llamar U, los voy a llamar V, y básicamente vamos a fijar un elemento, no sé, podemos pensar en el R, ¿listo? Y vamos a pensar, al igual que hacían en la guía, un vector que vaya de P a R, ¿listo? Entonces, por ejemplo, este va a ser un vector que va a ir de P a R, y el otro va a ser un vector que va a ir de Q a R. ¿Listo? Como mencionamos anteriormente, esto va a ser, perdón, lo escribí al revés, DRP. DRP y DRQ. Listo. Entonces, según la definición, sería P menos R y Q menos R. Vamos a hacer solamente la simbolización de los elementos allí, ¿listo? Para representar las cuentas, ¿listo? Entonces, en este caso, de P a R, entonces vamos a colocar los elementos 1, 2, 1, menos R, que es el punto que escogimos fijo, 1, 0, 4. Al igual hacemos lo mismo con el otro. Y vamos a efectuar dicha cuenta. Recuerden que la cuenta se hace componente a componente.
primera menos la primera componente. ¿Listo? Hacemos diferencia de segundas componentes y diferencia de terceras componentes. ¿Listo? Eso es de pronto por aclarar de pronto unas cuentas que mencionaron por ahí los compañeros, en el sentido de que cómo se efectúa esa cuenta, ¿no? Procedemos a hacer lo mismo con el siguiente vector. ¿Listo? Entonces, aquí en este caso, menos 2 menos 1, menos 3, 3 menos 0, 3, y menos 1 menos 4, menos 5. ¿Listo? Esta es una primera parte que les mencionaba el profe, básicamente los vectores directores, que son los que nos van a permitir en un plano dibujarlo de esta forma y teniendo los 3 puntos en él. ¿Listo? Entonces estaríamos básicamente encontrando este vector y este vector. ¿Listo? Cada uno de ellos, en este caso, por ejemplo, este sería el vector U y este el vector B. Como mencionaba el profe, la idea es buscar el vector normal. Tenemos el vector normal, ¿listo? Y que era lo que mencionan de dónde salía ese x y z. Pues básicamente si se fija un punto acá, cualquiera sobre el plano, independientemente el que sea, también me va a formar un vector en ese punto fijo y debe seguir cumpliendo que el ángulo es de 90 grados. Esto independientemente el punto que se escoja, pero de estar sobre el plano. Y un concepto importante que él mencionó, que es combinación lineal, y es que a partir de esos dos vectores U y V, yo puedo construir ese vector X, Y, Z. Por eso no se necesita más que eso, solamente esos dos vectores. Ahora, como necesitamos construir el vector normal, ahí es como lo que mencionaban del producto vectorial. Entonces vamos a hacer el producto vectorial entre ambos elementos. Y utilizamos la notación que nos introdujo el profe fundamental. ¿Sí? Esto sirve de guía utilizando el concepto que mencionamos o que vieron en la parte anterior del determinante. ¿Listo? Hasta ahí de pronto no sé si se haya dudas o preguntas. No. No. Colocarlo aquí, vector. Perdón, profe, lo que está haciendo en este momento de calcular el producto punto es para poder conocer el vector normal, ¿no? Sí, producto vectorial, ¿listo? Sí, en efecto, es el vector normal, ¿listo? Ese vector que yo puse allá como en verde, que va a ser el que va a ser ortogonal a todos los elementos del plano. En la siguiente parte será calcular muchos valores, ¿listo? Vamos a hacerlo de forma rápida, en este caso la primera cuenta aquí será menos i, seguido de menos j y seguido de k. Importante aquí la notación y es que si vamos a manejar i, j, k, ¿listo? No podemos separarlos entre comas y utilizar los paréntesis para hacer lo mismo como lo hacemos en la parte superior, que representábamos por medio de componentes. ¿Listo? Entonces aquí es la notación IJK, mencionó el profe también cuando estaba hablando que eran vectores unitarios. Entonces esos vectores son muy particulares, que son los de los ejes del plan del espacio X, Y, Z. ¿Listo? Entonces, para el vector I, recordemos, quitamos primera fila, primera columna y calculamos ese subdeterminante para resolver la primera componente. Dime, Jessy. Bien, entonces, para la primera parte, entonces, tenemos 5 menos 3 multiplicado por 3. Profe, ¿le fue el audio?
mejor? Ahora sí volvió. Es que se oye muy lejos. Regálame un segundito. ¿Mejoró ahí el sonido? Listo. Sí, profe, se escucha mejor. Bien, entonces vamos a hacer el producto de estos elementos. Habíamos dicho que era menos 10 y menos 9. En este caso voy a colocar aquí en la parte inferior. Menos 10 menos 9. Es lo mismo que menos 10 más 9, o sea que nos da menos 1, ¿no? Como para aclarar, aquí el menos, ¿listo? Y los siguientes elementos entonces nos quedaría aquí. Voy aquí a colocar el resultado, menos 9 y 6. Listo, vamos a simplificar. Menos i más 9j más 6k. Listo. Entonces ya teniendo nuestro vector normal, lo que el profe nos mencionaba, vamos a retornar aquí con respecto a la presentación. ¿Listo? Fíjense que en el momento ya hicimos esta cuenta, ya hicimos esta cuenta, y lo que nos corresponde ahora es sustituir estos elementos de acuerdo al orden como aparece allí. ¿Listo? Vamos entonces a representar esa expresión. Bien. Entonces, voy aquí como a denotar de forma un poco más clara lo que tenemos hasta el momento, el vector normal. Voy a utilizar esta notación. ¿Listo? Ese será nuestro vector normal. Y vamos a utilizar la cuenta que vimos anteriormente. Entonces, vamos a tomar cualquier punto x, y, z. ¿Listo? Y uno usualmente, para, digamos que no tener que escoger tanto, usa el mismo vector que inicialmente fijamos. Doctor, buenas noches, disculpe, ¿sería tan amable de repetir lo del vector normal? Que es que ahí me perdí. Sí, mira, cuando realizamos este producto vectorial, el resultado nos determina el vector normal. ¿Qué hice? Cambiar la notación entre la versión IJK y las componentes. ¿Qué se hace? Este número que está acá, vamos a tomar solamente el coeficiente que es menos 1 y lo ubicamos en la primera componente. En este caso es el 9 y lo ubicamos en la segunda componente y el 6 en la tercera componente. Bien. Y ahí queda nuestro vector normal. Entonces ya tenemos esta primera diferencia. Fíjense que en realidad esa diferencia es en realidad esta cuenta que está acá, que nos mencionaba el profe, que está sobre el plano. ¿Listo? Y ahora lo que debemos es verificar que cumple la condición y como el profe nos mencionaba, tiene que dar producto punto cero porque el ángulo formado entre ellos, entre el vector normal y el vector en el plano, debe dar cero. ¿Listo? Vamos a realizar esa cuenta. Entonces, primera parte, vamos a simplificar los paréntesis. Entonces, la primera cuenta que hay que realizar sería este pedazo de acá. Teniendo en cuenta que son vectores, restamos componente a componente. Eso ahí se logra visualizar. Y por último realizamos el producto punto. Recordemos que como estamos hablando de producto punto, se realiza el producto de las componentes en su respectivo orden y se suman todas. Entonces voy aquí a representar, sería menos 1 por la primera componente. ¿Listo? Entonces, primera componente con segunda componente, más las segundas componentes. ¿Listo? Perdón, 9 y y. Y por último, las terceras componentes. El siguiente proceso aquí es, en realidad, simplificar esa expresión, expandir todo y dejarlo en la notación que el profesor nos mencionó. ¿Listo? Recordemos aquí la notación, AX más BY más
z igual de. ¿Listo? Entonces necesitamos multiplicar todos esos elementos con mucho cuidado. La idea es aplicar distributividad donde sea necesario y resolver. En mi caso, yo solamente lo voy a dejar ya efectuado para simplificar. ¿Listo? ¿Listo? Ahí está. Y lo que se hace básicamente es pasar ese término al otro lado. ¿Listo? Esto ya concluye entonces nuestra ecuación cartesiana del plano. Profe, ¿cómo sale el 23? Aquí en este caso vamos a coger el menos 1 por menos 1. Vamos a hacer la cuenta aquí al lado como dejárnosla en otro color. Entonces sería menos 1. ¿Listo? Recordemos. Menos 1 por menos 1. Fijémonos que acá no hay ningún otro valor y vamos a tomar ahora 6 por menos 4 me daría menos 24. Ay, perdón, ahí hice una cuenta mal. Menos 1 por menos 1, más 1. Menos 1 por menos 1, más 1. Y al hacer el producto entonces de ellos nos da menos 23. Ok, gracias. Listo. Voy a dejar simbolizado acá el producto. Este con este y este con este. Aquí como no tenemos otro elemento, no es necesario. Pero si lo hubiera, al igual que en los casos anteriores, se multiplican las constantes y ya. ¿Es claro? Sí, señor. Entonces, como el profe nos comentaba, la idea si tienen dudas o preguntas, entonces irmelas, por favor, levantando las manos y ir resolviendo duda o pregunta en lo posible. Profe, qué pena para la gráfica. Vamos a realizar la gráfica entonces de la ecuación. ¿Listo? Bien, vamos a utilizar aquí en este caso entonces GeoGebra. Permítanme un segundo, por acá lo tengo. ¿Listo? Vamos a utilizar el graficador 3D. ¿Listo? Y para digitar en este caso la ecuación, basta solamente escribirla acá. Entonces, menos x más 9y más 6z igual a 23. Esa fue la ecuación del plano que nosotros obtuvimos. Queremos verificar que efectivamente estén los puntos allí, entonces voy a digitar los puntos que colocamos para nuestro plano. Entonces ahí tenemos un primer punto, perdón. Regálenme un segundo mientras que lo digito. Listo. Entonces fijémonos, ahí están los puntos y si quieren los vamos a colocar de perfil. ¿Listo? Eso es lo que mencionaba el profe que son coplanares. Fíjense que todos los 3 puntos de perfil básicamente están sobre el mismo objeto que es el plano. Independientemente del perfil que tome, ¿listo? Siempre se van a ver que están sobre el plano. ¿Listo? Entonces con esta parte concluye, digamos que la visualización en GeoGebra. Si ustedes lo quieren verificar de manera algebraica, ¿listo? Entonces, por ejemplo, para el punto 104, vamos a colocarlo acá, 104, el cual habíamos llamado R, tiene una serie de componentes. Por ejemplo, la primera es X, la segunda es Y y la tercera es Z. Entonces, sustituyendo estos valores, estas componentes dentro de la primera parte, el lado izquierdo, debe cumplir que de 23. De esta manera podemos verificar algebraicamente que también está en el plano. Dime, Lisdeni. Abre el micrófono si quieres, Lisdeni.
¿Eso sería simplemente todo el ejercicio, profe? Sí, digamos que sería hacer esas cuentas, ¿listo? Las que mencionamos aquí anteriormente. Verificar que son coplanares, verificar que los vectores directores, vector normal, y por último la ecuación cartesiana del plano. De pronto, profe, si retoma, pues por lo menos retomando un poquito de lo de la ecuación cartesiana. Disculpa, no te escuché, ¿me lo repites, por favor? Claro que sí. Que si podríamos, por favor, retomar un momentico, como que lo de la ecuación cartesiana, un poquito más lentico para mirar. ¿De por qué la razón la ecuación es esa? ¿A eso te refieres? Sí, señor. Listo. Ya te hago un dibujo representando la razón de por qué la representación en este caso viene de esa manera. ¿Listo? Bien, entonces voy aquí a considerar un objeto que va a ser las veces de nuestro plano. ¿Listo? Déjenme colocarlo de esa manera. Y esto está ubicado, digamos que en forma tridimensional. ¿Listo? Entonces aquí vamos a colocar X, Y, Z. Tenemos que encontrar entonces una relación. Entonces vamos a considerar, como la parte mencionamos anteriormente, vamos a tener 3 puntos P, Q y R. Esos 3 puntos deben de estar sobre el plano. ¿Listo? Y como es un plano, sobre cualquier punto siempre va a existir el vector normal. ¿Listo? Entonces este será N vector normal. ¿Listo? Sobre cualquier punto acá. Sin embargo, para hablar de normalidad, en este caso utilizamos el concepto de producto punto, el cual nos determina lo que llamamos ortogonalidad. Entonces, estaríamos diciendo que el ángulo formado independientemente va a ser de 90 grados. ¿Listo? Entonces necesitamos un vector. Ya sabemos que debe haber un producto, que es el vector normal, multiplicado por, vamos a colocar un vector U, y esto sí o sí nos debe dar 0. ¿Listo? Sin embargo, en el plano solamente tenemos puntos. Entonces necesitamos el concepto de vector allí, por eso utilizamos el vector director de Q a R o de Q a P, de P a Q y demás. En el ejemplo anterior que hicimos, fíjense que yo fijé R. R va a ser el punto de partida. Entonces, a partir de él voy a definir, en este caso, un vector que va a ir en este sentido y un vector que va a ir en este sentido. ¿Listo? Perdón, ahí se me movió. Acá, ¿bien? Esos dos vectores van a cumplir la particularidad de que están contenidos dentro del plano. ¿Listo? O sea, no se van a salir del plano. Porque, digamos que en este caso, como los puntos están en el plano, los vectores también. ¿Listo? Bien, entonces fíjense que ahí ya entonces tenemos dos vectores. ¿Listo? En este caso, retomamos aquí arriba, yo los llamé en forma particular, por ejemplo, U, que va al vector de R a P, y B, de R a Q. Entonces, por ejemplo, este es U y este es V. ¿Listo? Entonces, claro, ya teniendo esos elementos nos va a dar 0. ¿Sí? Sin embargo, en el momento, tal cual, no tenemos información de cómo es N. Y por eso, entonces, utilizamos el producto vectorial para calcularlos, que fue lo que justificamos anteriormente. Sin embargo, esta representación
si yo tomara cualquier otro punto, el que yo quiera, por muy alejado que esté, en el plano va a tener 3 componentes. Puede ser X, Y, Z. Ese X, Y, Z está representando cualquiera, independientemente. ¿Listo? Entonces, para ese vector cualquiera, también debe cumplir que el vector de R a ese punto debe tener norma 0. ¿Listo? Entonces, fijémonos que como estoy hablando de un vector, si quieren, déjenme llamar a ese vector W. ¿Listo? Como para poderlo identificar. Listo, ahí está. Entonces, también con el vector W, producto punto al vector normal nos debe dar 0. Pero ¿quién es el vector W? Es el punto X, Y, Z menos el vector R o menos el punto, en este caso el que escogimos anteriormente, 1, 0, 4. Y esto, producto punto con el vector normal, nos debe dar como resultado 0, que fue la ecuación que el profe nos presentó. A raíz de eso, entonces obtenemos la ecuación del plano. Ya simplemente teniendo en cuenta que el producto punto nos determina un valor real, esta expresión de acá, ¿listo? Y teniendo en cuenta que X, Y, Z son variables, entonces va a tener la representación que el profe nos mencionó. AX más BY más CZ igual de. Esa es la justificación. ¿Listo? Bien, John, dime. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, ahí lo escucho bien. Tutor, una pregunta. Lo que pasa es que yo desarrollé el ejercicio, pero pues lo desarrollé por medio de un tutorial de YouTube que yo encontré, y pues no sé si ese ejercicio haya quedado bien. Pues lo que yo veo es que usted lo está explicando como de otra metodología. Bien, no es la única manera, existen muchas más formas. Fíjense en que cuando estamos haciendo ese proceso acá, ¿listo? Estamos utilizando un concepto que es el determinante. Otra forma de construirlo, ¿listo? Y es utilizando estrictamente el concepto determinante. Cuando yo hago este elemento de acá, o producto vectorial, y fíjense que ese es el vector normal y lo multiplico acá, tiene una razón de ser de por qué yo pueda fijar el R. ¿Listo? Permítanme, lo voy a hacer aquí a hablar. Y representamos esta otra forma. No es la única, ¿no? Claro. Hay muchas más formas de hacerlo. No es la única, pero lo ideal es utilizar este concepto que tiende a ser un poco más geométrico, un poco más dado a la definición. ¿Listo? Otra forma de hacerlo es que, por ejemplo, nosotros tenemos un punto que es el que está sobre el plano, que es el punto XYZ, y recordemos que anteriormente le quité el vector R. En este caso vamos a hacer lo mismo. Menos 1, menos 0 y menos 4. Y los elementos restantes voy a escribirlos de igual manera en la parte de abajo. 1, 2, 1, menos 2, 3 y menos 1. Y como le resté el vector R, a todos se los voy a restar. Y vamos a calcular el determinante igual a 0. Esta es otra forma de hacerlo. En este caso, fíjense que tendríamos X menos 1, Y y Z menos 4. En la parte inferior nos quedaría entonces 0, 2, menos 3, 3 y menos 5. Perdón. Así. Menos 2, menos 1. Sí, ahí estaríamos bien. ¿Listo? Piensen acá. Voy a copiar este pedazo. Voy a pegar acá por un segundo. Y déjenme colocar aquí las líneas del determinante igual a 0. Piensen que la parte inferior se parece a esta cuenta de la de acá. ¿Listo? Y cuando calcularon el vector normal, después aplicaron un producto punto, que es lo mismo que es hacer este elemento, producto punto, con el producto vectorial ejecutado en la parte inferior. Va a dar exactamente igual. Si ustedes lo resuelven,
van a obtener la misma ecuación que resolvimos la parte anterior. Los invito a que hagan esa cuenta. ¿Listo? Y que les va a dar como resultado esta expresión. Hay otras formas de hacerlo. Se puede hacer con una expresión de tipo matriz 4x4. ¿Listo? Pero al hacer una matriz 4x4 considero que a veces es ineficiente y un poco más tedioso de hacer. Por eso lo recomendable es hacer el proceso anterior, ¿listo? O este. Si tienes otro, pues digamos que no está de más, digamos que se valora la parte del proceso, como lo realices. Lo único sería bueno es que especificaras cómo lo hiciste, que fuese claro en el momento de realizar el proceso, para entender también cómo lo utilizaste, ¿listo? Bien, ¿alguien más? Y después calificamos las consecuencias Listo, profe Jesse, pues si ya no hay más dudas, podemos dar por finalizada la webconferencia. Listo, perfecto. Entonces, muchísimas gracias a todos por asistir. Listo, estamos aquí para colaborarles, volverles a enfocar, realizar los aportes, estar trabajando frecuentemente. Si algo nos vemos entonces en otra oportunidad, muchos éxitos. Muchas gracias, profe Jesse, profe Bruno. Buenas noches. Gracias, buen día. Muchas gracias. Buenas noches.